Segundo gobierno de Rosas, 1835-1852, el largo y extenso segundo gobierno de Rosas. La gobernación de la provincia de Buenos Aires se renovaba por aquellos años cada 3 años. ¿Sí? El periodo de gobierno duraba 3 años. Rosas va a ir renovando desde 1835 hasta su derrocamiento en 1852 sistemáticamente. Él va a utilizar una maniobra que va a decir que está cansado, que no quiere seguir, que ya es suficiente, pero bueno, él sabe que le van a rogar y le van a ofrecer la gobernación una y otra vez. Pero habíamos dejado en 1832, cuando Rosas se había negado a renovar el mandato porque le habían quitado las facultades extraordinarias. ¿Qué pasa de 1832 a 1835? Ahí tenemos lo que cuando yo estudiaba se llamaba el interregno de los lomos negros. El interregno está entre dos periodos, en este caso entre los dos gobiernos de Rosas. Ese es el interregno, esos 3 años en que Rosas está alejado del poder. La gobernación va a quedar en manos de federales. Primero Balcarce, después Viamonte, por último Manuel Massa. De 3 gobernadores. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Quién es esa mujer de la imagen? Esa mujer de la imagen es la mujer de Rosas, doña Encarnación Ezcurra, debidamente vestida de rojo como correspondía al rosismo. Doña Encarnación Ezcurra va a ser quien va a manejar los asuntos políticos de Rosas mientras él no es gobernador. Encarnación va a ser la que va a manejar a la mazorca, a esa policía secreta, no tan secreta, ese grupo de choque que tenía Rosas. Encarnación se va a encargar de que su marido vuelva al poder. Balcarce, Viamonte y Massa son los 3 gobernadores en 3 años, que van a gobernar la provincia de Buenos Aires entre 1832 y 1835. Lo primero que hay que notar acá es la inestabilidad política que vuelve a la provincia de Buenos Aires. Otra vez tenemos una sucesión de gobiernos que no logran asentarse políticamente. Balcarce debería haber terminado los 3 años de su mandato o continuado, sin embargo, va a durar un año, lo mismo Viamonte, lo mismo Massa. Al final de Massa va a ser más trágico aún, ahora lo vamos a ver. Pero ¿cuál es el tema con estos 3 gobernadores federales? Eran opositores a Rosas. A los federales opositores a Rosas se los va a conocer como federales cismáticos, con C, cismáticos. Y a los federales que se mantuvieron fieles a Rosas se los va a conocer como federales apostólicos. ¿Sí? Los rosistas entonces van a ser federales apostólicos. El último gobernador, Massa, es asesinado en 1835. Este cuadro, retrata el asesinato de Massa. Massa es degollado, según los unitarios, por una partida de federales, por la mazorca. Según los unitarios, fue Rosas el que hizo asesinar al propio Massa. Nunca fue comprobado esto, ¿sí? Fue negado rotundamente por Rosas. Hay 2 asesinatos que van a facilitar el regreso de Rosas al poder. Uno es el de Massa y otro va a ser de un amigo de Rosas, de un federal, de un caudillo. Bueno, ahí lo vimos. En 1835 es asesinado el caudillo federal riojano Facundo Quiroga. ¿Sí? Es asesinado de un balazo en el ojo. Iba con su diligencia por la ciudad de Córdoba, intercepta una partida de sicarios y es asesinado de un balazo en el ojo. Los unitarios también van a decir que fue Rosas, pero Facundo Quiroga era amigo de Rosas, era un federal, igual que Rosas, un caudillo del interior, aliado a Rosas. Lo cierto es que sus culpables fueron ahorcados, quienes ejecutaron el asesinato. Nunca se supo quién fue el autor intelectual del asesinato. Pero lo cierto es que
tanto el asesinato de Massa, el caos político que hay en la provincia de Buenos Aires, sumado al asesinato de Quiroga, crean las condiciones otra vez para que sea necesario restaurar el orden. ¿Quién mejor para restaurar el orden que nuestro amigo Juan Manuel de Rosas? Entonces, en 1835 se lo va a buscar a Rosas para que se haga cargo de un nuevo mandato en la provincia de Buenos Aires. A partir de 1835 la figura de Rosas va a cobrar una real dimensión nacional, va a ser una figura nacional definitivamente. Rosas ya había iniciado este camino en su primer gobierno en 1829, cuando comienza a hacerse cargo de las relaciones exteriores de todas las provincias que integran la Confederación Argentina. Eso se va a fortalecer durante su largo segundo mandato. Entonces va a tener el manejo de las relaciones exteriores de todas las provincias de la Confederación entera. Le van a dar sus facultades extraordinarias que le habían negado en 1832 y además le van a dar lo que se llamó la suma del poder público. Rosas va a concentrar en su persona el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea que hace leyes, las ejecuta y juzga por el incumplimiento de esas leyes. El segundo gobierno de Rosas va a ser con suma del poder público y con un enorme apoyo popular. Rosas pidió que se realizara una elección en la provincia de Buenos Aires, no era necesario, no estaba obligado, y sus propios opositores reconocen que ganó con un apoyo pocas veces visto, muy pocos votos en contra. Muy pocos votos en contra recibió Rosas en esa elección que él mandó a hacer cuando comienza su segundo mandato. Entonces, suma del poder público, apoyo popular, y no se olviden que es una figura de nivel nacional definitivamente. Es una especie de presidente sin serlo, nunca tuvo el cargo de presidente de la nación. Pero sí, las provincias habían delegado en él, y lo van a delegar indefinidamente durante su segundo mandato, el manejo de las relaciones exteriores. Cualquier conflicto que las provincias tuvieran con algún vecino exterior, quien debía resolverlos, con algún vecino y no tan vecino, quien va a resolverlos es Rosas. Ahí a la derecha ven lo que eran las divisas punzó. La divisa punzó era esta suerte de distintivo que se llevaba pegado en la ropa, en la chaqueta, ¿sí? Con frases alusivas a Rosas, al federalismo. La de abajo dice, me voy a correr un poco, federación o muerte, ¿sí? Vivan los federales, dice la de arriba. Vivan los federales, acá vemos la imagen de Rosas. Mueran los salvajes e inmundos unitarios, dice una que está por acá. Esta, mueran los salvajes e inmundos unitarios. ¿Bien? Esa divisa punzó, típico de la época de Rosas. Así se identificaban los rosistas, y los no tan rosistas, por miedo, también solían usar la divisa punzó. Bueno, un cuadro que resume un poco lo que va a ser el segundo mandato de Rosas, desde el 35 a 1852. Una de las primeras cosas que hace Rosas en 1835 es dictar la ley de aduana. La ley de aduanas tiene un claro objetivo, que es proteger la economía, proteger la industria nacional. Lo que hace Rosas es prohibir o directamente poner un impuesto tan alto a los productos importados que va a ser prohibitivo traerlos. La idea era proteger la industria nacional. Si se hacen ponchos en el interior, bueno, voy a gravar con un impuesto tan alto a los ponchos extranjeros o a los tejidos que vienen de Inglaterra, que no va a ser un negocio traerlos. Entonces no van a entrar al país tejidos ingleses. Si en el interior se producen ollas de latón, bueno, voy a prohibir el ingreso de ollas de latón provenientes de Inglaterra. Ese era el objetivo de la ley de aduanas, era algo que reclamaban las provincias. Recuerden que el federalismo históricamente fue proteccionista y se va a oponer al liberalismo o al libre comercio que proponen siempre los unitarios. Entonces la ley de aduanas de 1835 va en este sentido, de darle de alguna manera de contentar con esto el pedido de las provincias del interior, ¿sí? En un reclamo, un anhelo histórico de las provincias del interior, no tanto para Buenos Aires.
Buenos Aires exportaba productos agropecuarios, no se dedicaba a la producción de otra cosa prácticamente. Ahora bien, hay muchos contentos con la ley de aduanas, las provincias están contentas, pero va a haber disgustos. Es decir, hay gente que no va a estar contenta con esto y no la va a aceptar. Primero, los que se dedicaban a importar, a ingresar al país esos productos importados. Y segundo, quienes producen esos artículos importados. Especialmente comerciantes ingleses y comerciantes franceses. Se van a manifestar en contra de Rosas, lo van a apretar en tiempos, en términos modernos, ¿sí? Rosas va a ser apretado para que levante la ley de aduana, Rosas se va a negar y lo que van a hacer franceses e ingleses es bloquear el puerto de Buenos Aires. Los bloqueos era algo típico de la época, el comercio se realizaba por barcos a través de ultramar, entonces si yo bloqueo el puerto de determinado país o determinado reino, el bloqueo se realizaba con barcos de guerra, prohíbo toda salida y todo ingreso de mercaderías a través de barcos desde ese puerto. Lo primero que voy a hacer es desabastecer y perjudicar económicamente. Bueno, ese es el objetivo del bloqueo francés, que va a ser entre 1838 y 1840, 2 años de bloqueo. Rosas va a resistir, no va a aceptar las imposiciones francesas. Y entre 1845 y 1850 se va a producir el bloqueo anglo-francés, juntas las dos primeras o las dos grandes potencias que había en el mundo, la primera y la segunda, Inglaterra y Francia. Vamos a hablar de esto en un rato. Por supuesto, los unitarios siempre en contra de Rosas y conspirando contra Rosas. Muchos se van a tener que exiliar. Recuerden que Rosas era muy duro con sus opositores. Va a haber en los años de Rosas una persecución hacia los opositores. La época era así, chicos. ¿Sí? Rosas no era ni más ni menos violento que sus opositores. Rosas no era ni más ni menos sanguinario que sus opositores. La época era así en todos lados. Entonces, los unitarios obviamente van a estar del bando contrario a Rosas, van a conspirar contra Rosas. Por ahora Rosas tiene tanto poder que ni se mosquea por lo que puedan hacer los unitarios. Inclusive los unitarios van a ayudar a Inglaterra y a Francia en el segundo bloqueo, desde 1845. Otros problemas que tiene Rosas. El litoral, entre Ríos y Corrientes, tienen puertos propios. Se puede acceder desde el Río de la Plata, navegando el río Paraná, por ejemplo, hacia las provincias del litoral. Y estas provincias del litoral pueden, desde sus puertos, sacar al exterior la producción. Son provincias que tienen producción agropecuaria, pero Rosas había prohibido la libre navegación de los ríos y todos los productos debían salir desde el puerto de Buenos Aires. Esto va a generar en entrerrianos y correntinos disgusto, y dicen ¿cómo? Yo tengo puertos, ¿por qué tengo que depender del puerto de Buenos Aires? ¿Por qué tengo que pagar derechos de aduana? ¿Sí? ¿Por qué tengo que pagar un derecho de aduana en el puerto de Buenos Aires si yo tengo mis propios puertos? Bueno, todo esto nos va a ir llevando hacia 1852, el año de la caída de Rosas. Pero en el próximo video vamos a retomar el bloqueo anglo-francés y vamos a ver lo que es el final de esta segunda etapa de Rosas. Década de 1840 entonces, Rosas en el apogeo de su poder, el máximo referente político de la Confederación Argentina, de nuestro país por aquellos años. Tiene el poder total, concentra la suma del poder público, tiene apoyo popular. Por supuesto que tiene muchos enemigos, los ha ganado con el correr de los años, no solo dentro del unitarismo, que sería el sector político que lógicamente está en su contra, sino que van a surgir voces disidentes a Rosas dentro del propio Partido Federal. Rosas se ha metido también en la política exterior de Uruguay y tiene problemas con Brasil. Sin embargo, los conflictos principales que debe enfrentar Rosas por estos años son los bloqueos. Habíamos mencionado el bloqueo francés de 1838 y el bloqueo anglo-francés, que va a durar 5 años.
El bloqueo anglo-francés tiene como causa la ley de aduanas, mediante la cual Rosas buscaba proteger la industria nacional, lógicamente perjudica a los comerciantes extranjeros porque no pueden colocar sus productos libremente, no es negocio vender ciertos productos en el país. Recuerden que el objetivo de este era proteger la industria nacional, beneficiar la producción nacional en detrimento de los productos extranjeros. Obvio, Inglaterra y Francia no se van a quedar quietos, juntas, las dos grandes potencias mundiales van a hacer el segundo bloqueo, el bloqueo anglo-francés, que va a tener un hito histórico que es el combate a la batalla de la Vuelta de Obligado, 20 de noviembre de 1845, las naves inglesas y francesas con ayuda de unitarios que había dentro de los barcos, repito, los unitarios ayudando a ingleses y franceses, bueno, que no les extrañe mucho esto. Van a navegar al río Paraná para doblegar la resistencia de la Argentina, para doblegar la resistencia de Rosas. Lo que se hace cerca de la ciudad de San Pedro, en un codo que hace el río Paraná, donde es más angosto, se ponen una serie de barcazas cargadas con dinamita y sobre esas barcazas se cruzan cadenas. La idea era por lo menos demostrarle a estas potencias extranjeras que no la iban a sacar barata, ¿sí? No podíamos enfrentarnos militarmente a Inglaterra ni a Francia, mucho menos a las dos juntas. Hace algunos años que el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional, ¿sí? Se conmemora, es feriado, justamente como homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado, que es para el rosismo el hito máximo de la defensa de la soberanía nacional y por el cual Rosas es destacada como una figura que ha defendido la soberanía nacional por este enfrentamiento contra Inglaterra y Francia, que van a terminar acordando con Rosas, firmando la paz y levantando el bloqueo en 1850. Firman un tratado de paz porque llegan a la conclusión que el bloqueo, lejos de lograr el objetivo que era ablandar a la Confederación Argentina, ablandar a nuestro país y ceder, lejos de lograr esto, está perjudicando aún más sus negocios. El propio San Martín, ni más ni menos, va a reconocer este hecho y le va a ceder a Rosas su sable, su histórico sable, la histórica espada de San Martín, se la va a regalar a Rosas como premio por la defensa de la soberanía nacional. San Martín va a repudiar este hecho, va a repudiar el hecho de que argentinos ayudaran a las potencias extranjeras en su intento de bloqueo y de someter a nuestro país. Repito, esto es un hito para el rosismo y eleva a Rosas a la categoría de héroe nacional como defensor de la soberanía de nuestro país. Sin embargo, comentamos que Rosas había acumulado ya demasiados enemigos, y otro gran error de Rosas fue dilatar constantemente, patear para adelante el hecho de sancionar una constitución. Los federales, las provincias, Facundo Quiroga en su momento, Urquiza también, que es este personaje que vemos ahí en pantalla, y van a pedir a Rosas que se sancione una constitución y que se organice vía constitucional el país. Rosas se va a negar constantemente, va a decir que la situación no es la ideal, que no están dadas las condiciones, claro. Tengan en cuenta que Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si el país se organiza de forma constitucional, Buenos Aires va a perder sus privilegios. Rosas era federal, pero al fin y al cabo era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si la constitución avanzaba, si la organización nacional avanzaba, Buenos Aires iba a tener que ceder los derechos de aduana, el dinero de la aduana. Y eso al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a ninguno de ellos le conviene. Ese es uno de los motivos que, erróneamente, según mi juicio, va a llevar a Rosas a demorar indefinidamente la organización constitucional del país. Pero vamos a meternos en el final de esta larga etapa del segundo gobierno de Rosas. 1851, el famoso pronunciamiento de Urquiza. ¿Qué hace Urquiza en 1851? Primero hablamos un poquito de quién era Urquiza. Justo José de Urquiza, JJ Urquiza. Era gobernador de la provincia de Entre Ríos, federal,
jefe de los ejércitos de la Confederación, hombre de confianza de Rosas. Era hombre de confianza de Rosas. Un caudillo, es el caudillo de la provincia de Entre Ríos y el hombre más rico de la provincia de Entre Ríos. Urquiza tenía miles de hectáreas de campo con ganado y con siembra. Lo que hace en 1851 es decir que Entre Ríos no le iba a ceder a Buenos Aires, es decir, a Rosas, el manejo de las relaciones exteriores. Ese es el pronunciamiento de Urquiza. Le quita a Rosas el manejo de las relaciones exteriores. Es una declaración de guerra, prácticamente, ¿sí? Rosas sabe que se le viene una brava a partir de esto, porque Urquiza lo que va a hacer es unir a toda la oposición rosista en torno a su figura. Los unitarios se le van a unir a Urquiza. Urquiza va a reclutar gente en Uruguay opositora a Rosas, y el Imperio del Brasil, enemigo de Rosas, va a mandar ni más ni menos que 10.000 soldados. Todo esto envalentona a Urquiza y a principios del año 1852 marcha hacia la provincia de Buenos Aires con el denominado Ejército Grande, que tenía cerca de 40.000 soldados, para enfrentarse con Rosas y sus federales y sus colorados del monte. Este enfrentamiento va a tener lugar el 3 de febrero de 1852. Va a ser conocido como la Batalla de Caseros y obviamente Rosas es derrotado en la Batalla de Caseros. Recuerden que en el primer video, cuando hablamos del primer gobierno de Rosas, habíamos visto que Rosas vivía en Palermo y que Sarmiento, cuando sea presidente, enemigo de Rosas, manda a demoler la residencia de Rosas, manda a construir ahí un parque, un paseo público, que es lo que conocemos hoy como el Rosedal, Palermo, los bosques, etc. Y que ese parque tiene un nombre, ese parque se llama 3 de febrero. Bueno, justamente en homenaje a la batalla de Caseros, ¿sí? Homenaje cargado de odio, por supuesto, ¿sí? Se hizo llamar así especialmente porque era el día de la caída de Rosas. ¿Quién marcha al exilio? Hasta acá llega la etapa de Rosas, hasta acá llega su segundo gobierno, desaparece de la vida política del país, nunca más vuelve a la Argentina vivo. Sus bienes son vendidos, son liquidados, a Rosas no le queda un peso, se va sin nada absolutamente y se va a vivir a Inglaterra. Todos sus años de exilio los pasó en esa casa que ven ahí en Southampton, en Inglaterra. Y ese monumento que ven ahí estaba en el cementerio donde descansó Rosas hasta 1990. En 1990 el gobierno de Carlos Menem lo hace traer sus restos para que descansen en el panteón familiar del cementerio de la Recoleta. Bueno, mando un saludo, espero que les haya gustado y que les sirva, ¿sí? Nos vemos.